Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio al curso, como decía ahí, el entrenamiento básico en el proceso Mi'kmaq. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. Voy a, voy a agarrar y ahí les voy a compartir yo la... Listo. Vamos a hablar en esta ocasión del proceso Mi'kmaq. A ver, denme un segundito. Denme un segundito que... Así les comparto la presentación. Un segundito que estoy tratando de compartirles la presentación. Aquí está. Ahí. Bueno, ahí está. Ahora sí. Ahora vamos directo a la capacitación. Bueno, perdón la demora. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar ahí estamos, con el proceso Mi'kmaq, como dijimos. Ahora sí están pudiendo ver ustedes. Vamos a arrancar hablando, no sé si hay alguien de los que estuvieron ayer, pero obviamente vamos a arrancar hablando de la seguridad. Ayer cuando también vimos el proceso de electrodo revestido hablamos exactamente de lo mismo, hablamos del tema de la seguridad, que es importantísima la seguridad antes de empezar a hacer cualquier trabajo de soldadura o de corte. En cualquiera fíjense como dice, en cualquiera de los tres procesos vamos a tener un peligro en este caso vamos a hablar hacia la piel. Eh, la soldadura, como dijimos ayer, genera rayos ultravioletas que son perjudiciales para la salud de nuestra piel. Así que bueno, nuestra recomendación desde SAP es que cada trabajo que van a hacer usen la protección adecuada. Yo les explicaba ayer que ahí puse como ejemplo guantes que se utilizan, los que están de nuestro, digamos, mirando la pantalla del lado izquierdo, son los guantes que se utilizan para soldar con electrodos revestidos o con Mi'kmaq, digamos, en este proceso que estamos hablando ahora. Los que dicen guantes de baqueta suelen utilizarlo los soldadores del proceso TIC, es una de las clases de guantes, ¿no? Hay un montón de clases de guantes, ya sea de uno o del otro. Eh, Capaz que alguno va a decir, no, a eso en la empresa no compran. Bueno, hay diferentes clases de guantes, obviamente hay más seguros, hay menos seguros, de menor calidad, de mayor calidad. Lo mismo en los guantes de TIC. Bueno, y después la campera, nosotros siempre ponemos la campera de descarne, la campera de cuero, pero no, digamos, no es necesario en todos los trabajos que usamos una campera de cuero. Lo vuelvo a explicar, ayer lo explicaba que dependiendo del riesgo o de lo que estemos expuestos al momento de soldar, es la seguridad que tenemos que usar, ¿no? Tenemos lo que es la campera de cuero, o también están los delantales, las mangas, por ahí una buena chaqueta de jean también es suficiente para lo que estemos haciendo, una camisa de grafa. Este, así que bueno, a ver, vamos a... Bueno, volvemos acá. Hola Rulo, buenos días. Buen día para todos. Disculpen la Hola, demora, Joey. tuvimos un Te damos... inconveniente técnico, pero ya Bueno, estamos. Bueno, te quería damos... sumarme a la bienvenida, agradecerles por participar. Mi nombre es Joana, soy responsable de marketing y comunicaciones en SAP Argentina.
Y hoy estamos con Rulo, que me imagino que ya lo conocen, pero bueno, quería quedar a disposición de ustedes porque tienen habilitada la opción de preguntas. Así que más o menos en 20 minutos, media hora, lo voy a interrumpir a Rulo para evacuar las dudas técnicas que tengan. Y al final de la charla volvemos a hacer otra ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, gracias, Joy. Ahí están viendo, ¿no? La presentación. Sí. Sí, bueno, Ahora ponerle en modo presentación. Dale, gracias. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, entonces estábamos hablando de la seguridad a lo que es la piel, ¿no? En el torso y en los brazos y en las manos. Y también vamos a hablar de la protección en el rostro. En el rostro, obviamente, porque dijimos que los rayos ultravioletas hacen mal a la piel y obviamente ya saben todos que a la vista vamos a tener una lesión si nosotros no nos protegemos como corresponde. Así que bueno, acá pongo como ejemplo las caretas pasivas, que son las caretas que se usaban, no que se usaban antes, ¿no? Sino que es la tecnología, la primera tecnología que se inventó como protección. Yo creo que lo primero que se inventó fue la de la que agarrábamos con la manijita, ¿no? Con la manija, la careta, la pantalla, y soldaban con una sola mano. Después obviamente empezaron a aparecer las caretas más cómodas que tenían un arnés que la podíamos poner en la cabeza y teníamos las dos manos libres. Y el vidrio es un DIN, digamos, una oscuridad fija y no tiene modificación. Y obviamente después la tecnología avanzó y aparecieron las caretas fotosensibles que, bueno, nosotros podemos estar con la careta puesta mirando lo que estamos haciendo y se activan cuando empezamos a trabajar. En algunos casos es muy beneficioso, en algunos otros casos por ahí no les resulta cómodo. No es que la careta fotosensible solucionó todos los problemas, o todos, digamos, en todos los aspectos. Hay muchas personas que les resulta mucho más cómodo trabajar con la otra careta, así que bueno, esto también va en gustos. Eh, lo que sí, como les decía ayer, les recomiendo al momento de elegir una careta que sea de buena calidad. Tienen que fijarse que la careta tiene calificaciones según la respuesta, el material que están fabricados, la visión que tienen al momento de estar sin soldar. Tienen unas calificaciones, después fíjense o presten atención que tienen cuatro números separados por barritas. Digamos, si nosotros nos encontramos una careta que dice 1111, va a ser lo mejor. Y si no equivoco, va hasta el 5, del 1 al 5 las calificaciones. Así que bueno, eso es lo que nos tendríamos que fijar al momento de comprar una careta buena. O consultar, obviamente, a los más experimentados qué caretas son las que nos recomiendan para el trabajo que estamos haciendo, porque así como hablábamos de la ropa, que tiene un nivel que según el riesgo que estamos expuestos es la ropa que debemos usar, las caretas es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, en ESAP tenemos una línea de caretas que va desde lo básico hasta lo más avanzado, como la que ven ahí, la Sentinel. Eh, Digamos, no es necesario que diga, comprate la Sentinel que está mejor y yo voy a voy a trabajar como haciendo hobby en mi casa y cuando me dicen lo que vale la careta y con lo que vale la careta yo me compro la máquina, me compro 50 kilos de electrodos y me sobra para comer toda la semana. Lo que tiene esto es que cada una está apuntada digamos, un segmento diferente. Entonces, bueno, nosotros decimos, no, pará, voy a hacer hobby, voy a comprar la careta que me quede, digamos, acorde a lo que estoy haciendo y gastar un precio lógico, que no quita que nos compremos la Sentinel para hacer hobby, no quiere decir que no la pueden usar. Es como cuando nosotros vamos y nos compramos un celular, nosotros lo elegimos porque nos gusta y capaz que con un celular sencillo nosotros ya es suficiente lo que tenemos que hacer. Esto sería lo mismo. Así que bueno, seguridad ante todo y bueno, ahora podemos empezar a soldar una vez que ya estamos seguros. Bueno, capacitación del proceso MIG-MAG o GMAU, ahora vamos a explicar. Fíjense que hablamos de GMAU, hablamos del proceso, del mismo proceso MIG-MAG, el proceso semiautomático, la semi, la alambrera, como la conozcan. Lo que estamos nombrando acá es el proceso de soldadura. Digamos, después nosotros le decimos al equipo para soldar como nosotros estamos acostumbrados a decirle.
Y lo que quiere decir GEMAO, que GEMAO nosotros por ahí lo vamos a encontrar en un código de soldadura, en algún procedimiento. No es que en nuestro trabajo, yo no sé, yo tengo un taller y hago montajes y por ahí es muy común que diga GEMAO. Pero para que ustedes conozcan que en un código de soldadura aparece como GEMAO, es una sigla en inglés, que quiere decir Gas Metal Arc Welding. Y de lo que está hablando ahí, de arc welding, es un arco eléctrico y está hablando de un gas y de un metal. Un gas de protección y un metal. Y nosotros por ahí, acá en Argentina, lo conocemos más por MIG-MAG. En realidad, lo más común que nosotros decimos, estoy soldando con la MIG. En realidad es MIG-MAG y a lo que hace referencia el MIG-MAG es la diferencia en los gases que voy a usar. En MIG voy a usar gases inertes y en MAG voy a usar gases activos. Ahora después vamos a ver, vamos a explicar qué es un gas inerte, cuáles son los gases inertes, cuáles son los gases activos, cuándo los vamos a usar, pero esto para que sepan a qué está haciendo referencia el proceso MIG-MAG. Cuando nos decimos el proceso MIG-MAG, ¿a qué hace referencia? Si estoy soldando en MIG, estoy soldando con un gas inerte, si estoy soldando en MAG con un gas activo. Después vamos a ver qué gases se utilizan para cada ocasión. Las tres principales ventajas del proceso, siempre esto que vamos a ver nosotros en esta presentación, es siempre haciendo referencia a comparándolo con el electrodo revestido. Ayer nosotros hablamos del electrodo revestido y contábamos que es el proceso digamos, el primer proceso que se inventó de arco eléctrico, ¿no? Después de todos los procesos que venían soldando, ¿no? De fundían y por todos los procesos que se usaban antes. El primero que apareció como proceso de arco eléctrico fue el electrodo revestido. Y después apareció, digamos, avanzó la tecnología y empezaron a aparecer los equipos, las máquinas que soldaban en el proceso MIG-MAG, ¿no? ¿Y cuál fue, digamos, en qué se basaron para crear el proceso? Dijeron, bueno, vamos a hacer un proceso que sea mucho más productivo que el electrodo revestido, que tenga mejor calidad y que podamos aportar mucho menos calor que ese electrodo revestido. Entonces, esas son las tres características fundamentales al momento de que yo digo, bueno, seguramente algunos le habrán dicho, che, ¿por qué no empezás a soldar con el proceso MIG-MAG que vas a ser mucho más productivo o que te van a salir mucho mejor las cosas o que es mejor que soldar con el electrodo? Entonces, bueno, pero ¿por qué? Y estas son los tres motivos por el cual yo digo, bueno, sí, no. Si yo voy a hacer las cosas en mucho menor tiempo, que eso habla de la productividad, y me va a convenir en dinero o en tiempo, obviamente que el tiempo es dinero en nuestros trabajos, me va a convenir mucho mejor. Y si me puede quedar mucho mejor la presentación, y mejor. Y puedo con el bajo aporte calórico, puedo soldar menores espesores de lo que yo venía haciendo con el electrodo. Listo. Entonces es el proceso que yo necesito. Así que bueno, estas son las tres características fundamentales de por qué yo podría pasar del proceso de electrodo revestido al proceso MIG-MAG. Característica del proceso. Alimentación continua del material de aporte. Bueno, acá nosotros tenemos un rollo de alambre a comparación de en el proceso de electrodo que tenemos una varilla y por cada vez que se nos acaba una varilla tenemos que cambiar esa varilla. Bueno, acá tenemos la alimentación continua del material de aporte. Lo que sí, bueno, acuérdense que dijimos que vamos a hablar de... Ahí está, no, vi que hizo algo la pantalla. Vamos a hablar de este proceso, del proceso MIG-MAG, pero como dijimos recién, como lo primero que se inventó o lo que primero vimos que apareció. Vamos a hablar de un proceso de una varilla de acero al carbono con un gas, por ejemplo, vamos a usar el CO2, que es el más común y el más económico. Todo lo que comparaciones que hagamos lo vamos a hacer con eso, porque seguramente si alguien sabe un poquito más va a decir, ¿cómo? El arco debe ser protegido por un gas. Yo conozco un alambre que suelda sin gas. Bueno, todo eso empezó a aparecer después. Entonces hagamos en la cabeza que estamos solamente hablando de acero al carbono, el alambre de acero al carbono común, que fue lo primero que apareció, y un gas CO2. Después empezaron a aparecer diferentes tipos de alambres, diferentes tipos de gases. Lo primero que apareció fue eso. Después empezaron a aparecer las otras cosas. Entonces, hagámonos la cabeza que todo lo que yo les vaya a dar como explicación, estamos hablando de eso, del alambre cobreado común y un gas de protección, nada más que eso. Por eso dice, el arco debe ser protegido por un gas, no deja escoria,
a comparación del electrodo revestido, no deja escoria. Mayor tasa de posición, esto es lo que hablábamos recién de que si yo me pongo a trabajar con este alambre y electrodo revestido, en el mismo tiempo voy a tener obviamente mayor cantidad de material depositado en la pieza o en lo que esté soldando. Es posible soldar en toda posición y es posible soldar en la mayoría de los metales. Así que bueno. Acá lo que está mostrando, digamos, como equipamiento, ayer yo les comento, ayer yo cuando di la presentación de electrodos, en esta parte yo le muestro una fotito de una máquina con los dos cables y el electrodo, y ya con eso ya arrancábamos a soldar. Acá lo que quiere mostrar esta imagen es que se nos sumó, obviamente, un tubo de gas, un regulador. Bueno, esta máquina es la fuente y el cabezal aparte, ¿no? Podemos encontrar en este momento máquinas que solamente son la fuente sola y el rollo va dentro de la máquina. Hay son dos clases diferentes de equipo. Pero bueno, acá lo que nos muestra es que se nos sumó ya el tubo, el regulador, ya la máquina es más pesada, es digamos un poco más incómoda para transportarla, para subirla. Así que bueno, esta imagen lo que está queriendo mostrar es eso, ¿no? De cómo cambió un poco en ese sentido. Después tenemos, hablando de consumibles de alambres que hablábamos recién, tenemos dos clases de alambres que se utilizan en proceso MIGMA, los alambres macizos y los alambres tubulares. Fíjense que dice los alambres macizos vienen de 0,6 a 2,4, ¿no? Se fabrican de 0,6 a 2,4 milímetros y los alambres tubulares se fabrican de 0,8 a 2,4 milímetros. Ahora vamos a mostrar la diferencia entre macizo y tubular. Lo que hablábamos recién que era macizo, el que tenemos ahí a nuestra derecha, es un alambre sólido. En este caso, como les decía, puse como ejemplo el ER70S6, que es el alambre cobreado común, el que más conocemos. Nos va a decir las características, digamos, esa nomenclatura. Fíjense que es ER70S6, el alambre tubular, que es un fleje con un fundente por dentro. Nos dice que es E71T1, también es el más conocido o el más común o el más usado de los alambres tubulares. Y nos dice, fíjense que nos dice qué significa cada una de las letras, así como ya lo veíamos con los electrodos revestidos, también lo vamos a ver con la nomenclatura de los alambres. Fíjense, dice alambre de vanado, después el 70, en los dos casos tenemos el 70 y en el tubular es un 7 en vez de un 70. Pero es lo mismo, son los 70.000 PSI de resistencia. Después tenemos en el caso del alambre cobreado la S, que quiere decir alambre sólido. En el tubular tenemos la T de tubular. Y el último numerito, igual que en los electrodos, me va a decir la composición química. Y ahí en esa composición química va a estar todo, la composición química, digamos, del material depositado, la corriente, la polaridad en la que va a funcionar ese consumible. Así que bueno, estas son las dos clases de consumibles, los alambres sólidos o macizos, como lo quieran llamar, y los alambres tubulares. Esas son las dos clases. Y este alambre 71T1 es un alambre tubular que suelda muy bien con el gas CO2. Entonces, recién hablábamos del proceso que era mucho más productivo que el electrodo revestido, y acá yo estoy trabajando con un alambre, un ER70S6, que dijimos que voy a ser más productivo que el electrodo revestido, pero yo necesito más productividad. Lo único que puedo llegar a hacer en este caso es pasar directamente al alambre 71T1, que es un alambre tubular, y va a tener mucha más tasa de deposición horaria. O sea que con un alambre tubular, en este caso el 71T1, voy a tener más productividad que el mismo ER70S6. Digamos, con el mismo proceso yo voy a tener diferencias obviamente, de posición horaria. O sea, voy a ser muchísimo más rápido y más productivo pasándome un alambre tubular. Lo que sí les comento, no los quiero marear, pero cuando yo paso a soldar con un alambre tubular, por más que use el mismo equipo, la misma máquina, el mismo gas, pero yo cuando sueldo con alambres tubular, el proceso en vez de llamarse GEMAU, como veíamos recién al principio, se llama FCAW, FCAW, que quiere decir Flux Corer Arc Welding, y está hablando de usar alambres tubulares con fundente por dentro, nada más que eso. Cambia el nombre del proceso. Pero estamos usando el mismo equipo, estamos usando el mismo gas, estamos usando lo mismo, nada más que obviamente soldar con alambres tubulares cambia el nombre del proceso, para que lo tengan presente.
Las funciones del gas, dice proteger el arco eléctrico, el metal fundido y el baño de fusión. ¿De qué? Del oxígeno o del aire circundante. Nosotros ayer explicamos que nosotros en el electrodo revestido tenemos ese revestimiento que hace eso, cumple esa función. Genera una campana gaseosa, mientras yo voy soldando con el electrodo, me genera una campana gaseosa y me va protegiendo, es lo mismo que decimos acá, el metal fundido, el baño de fusión y el arco eléctrico, obviamente, ¿no? Del aire circundante, del oxígeno. Porque si nosotros siempre en la soldadura tenemos que proteger que no se meta el oxígeno a la soldadura, porque si no ahí es donde empiezan los problemas. En este caso, bueno, en cualquiera de los casos van a empezar a aparecer los poros, las imperfecciones, y eso a futuro es un problema. Es un problema porque un trabajo realizado con alguna de estas fallas a futuro puede traer muchos inconvenientes, más si es un trabajo serio, ¿no? Del que estamos hablando. No es lo mismo que se nos parta una reja que se nos parta una estructura, ¿no? Que está soportando un techo. Así que bueno, eso es la función del gas y obviamente brindar una correcta transferencia eléctrica. No sé si alguno tiene por ahí conocimiento de este proceso y ha soldado que por ahí te olvidas de abrir el tubo de gas y te das cuenta de cómo se comporta la máquina y cómo se comporta cuando tiene el gas de protección. De eso es lo que habla de la correcta transferencia de energía. Y acá está lo que decíamos, los gases, en el MIG voy a utilizar gases activos son el argón y el helio, y después en MAG voy a utilizar gases, perdón, dije en MIG gases inertes, el argón y el helio, y en MAG gases activos que son el CO2 y el oxígeno. Fíjense que ahí pone como ejemplo el CO2, argón más CO2 o argón más oxígeno. Ahora vamos a ver una listita rápida de lo que es MIG. Fíjese que nos dice MIG, solo utiliza gases inertes y se utiliza la soldadura de metales no ferrosos. O sea que nosotros lo más conocido que vamos a hacer cuando estamos soldando es aluminio. Cuando nosotros soldamos con aluminio tenemos que usar argón puro. Después fíjese que nos muestra todo, ¿no? Que podemos soldar con argón, con helio, con una mezcla. Pero nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, sé que hay gente de varios lados, seguramente ellos van a saber más qué gases se comercializan en su lugar, ¿no? En su país. Pero lo que es acá en Argentina, lo que más se utiliza es el argón, porque digamos es lo más fácil de conseguir y lo más económico. Por ejemplo, el helio conseguirlo en Argentina, creo que es diferencia de 10 a 1 el precio. Si pagamos 1.000 pesos por el metro cúbico de argón, son 10.000 del helio. Diré un precio como para relacionarlo, pero no sé bien cuál es el valor del metro cúbico de cada uno. Pero por eso no se trae ese gas para acá. Por ahí capaz que hay gente de otros lados y utilizan helio para hacer diferente tipo de trabajo o alguna mezcla entre los dos. Pero bueno, acá en Argentina cuando vamos a soldar aluminio utilizamos argón. Y ahí que estamos soldando en MIG. Después nosotros nos vamos a lo que es hablar de gases activos. Perdón, el primero dice CO2. Sé que seguramente me van a retar porque no se ve, no me di cuenta, quedó en amarillo. Y el primero dice CO2. Y fíjese que vamos a soldar acero al carbono. Y en transferencia cortocircuito. Después vamos a hablar de las transferencias en el proceso MIG-MAG. Después tenemos el gas que fíjense que dice argón más CO2, que dice del 10 al 25% de CO2, o sea sería argón con un 10 hasta un 25% de CO2, también acero al carbono y vamos a poder hablar en la transferencia spray. Por eso acuérdense que dije cortocircuito y dije spray. Después vamos a hablar de eso. Y fíjense que para acero inoxidable ya tenemos otros gases, otra mezcla diferente, con otros porcentajes diferentes de CO2 o de oxígeno. El mejor gas recomendado para soldar en acero inoxidable, digamos el que me va a dejar la soldadura más limpia, más sana, con una mejor terminación, una mejor apariencia, es el argón con oxígeno. Fíjense que dice del 1 al 5. Acá en Argentina lo que más se usa es el 98% de argón y el 2% de oxígeno. Y si hablamos de la mezcla para acero inoxidable con CO2, es una que es 98% argón y 2% de CO2. Con esa mezcla vamos a poder soldar acero inoxidable, pero la terminación y la apariencia no va a ser la misma.
Entonces nosotros tenemos que elegir, voy a soldar acero inoxidable, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O qué terminación? ¿O cómo quiero que se vea? Ahí yo elijo el gas, porque obviamente el que es con oxígeno va a ser más caro, ¿no? Más costoso que el que viene con CO2 como componente, como segundo componente. Así que bueno, ahí yo voy a elegir qué gas voy a usar, ¿no? Depende de la terminación, pero tengan en mente y tengan presente que por cada material que voy a soldar, tengo un gas diferente, ¿no? Si voy a hacer acero al carbono, tengo dos clases de gases. Si voy a soldar acero inoxidable, también tengo dos. Si voy a soldar aluminio, también tengo los dos gases que voy a utilizar, o el argón o el helio. Y después, bueno, ahí abajo no importa mucho, son otras mezclas, digamos, son mezclas ternarias que son para diferentes tipos de trabajo. Seguramente cuando se suma el oxígeno, tenemos más velocidad de soldadura, más temperatura, bueno. Pero los más usados son los que hablamos, los cuatro primeros y el argón. Acá lo que les puse es como para ver una diferencia un poco exagerada, ¿no? De qué pasa si yo estoy soldando con acero al carbono, con CO2, y me va a pasar eso que yo veo abajo. Voy a tener un cordón más angosto, voy a tener más proyecciones, voy a tener seguramente un poco más de penetración, porque el argón es un gas frío, un gas un poco más agresivo, y tengo un poco más de penetración. Y si yo quiero corregir eso, lo único que tengo que hacer es cambiar el gas. Pongo un gas mezcla, como decíamos recién. Calculo que muchos lo conocerán como ATAL. Es algo que quedó, digamos, incorporado en nosotros los que estamos en la soldadura, decirle ATAL, porque ATAL es un nombre comercial. En realidad el gas es un gas mezcla que es 80% de argón y 20% de anhídrido carbónico, de CO2. Eh, pero nosotros ya, cuando dice qué gas tenés que usar, ATAL decimos, porque ya nos quedó incorporado decirle así. ¿Qué pasa en ese caso? Cambio el gas y me va a salir un cordón mucho más ancho, más planchado, y voy a, obviamente, corregir las imperfecciones. O sea que a veces estas soluciones de cambiar el gas son cuando nosotros tenemos que hacer algún trabajo y ese trabajo después va a pintura, y para ahorrarnos toda esa limpieza posterior a la soldadura, lo único que a veces hacemos es ir y recomendarles, y bueno, te recomendamos que uses gas mezcla y bueno, veas los resultados y vas a ver que vas a lograr digamos, el paso de la soldadura a la pintura sin tener que poner una persona a limpiar todas esas proyecciones, esas perlitas. Sí, bueno, esta es la diferencia entre usar un CO2 y una mezcla. Ojo que les digo que es una foto como exagerada. Calculo que algunos estarán diciendo, no, yo sueldo con CO2 y sueldo mejor que eso. Sí, obvio, obvio. Pero tenemos menos posibilidades usando un gas mezcla de tener proyecciones que con el CO2. Acá lo que estamos viendo y nos muestra es que estamos usando obviamente un gas, dijimos, de protección, que puede venir desde una línea. En las empresas, en muchas de las empresas se maneja tener dos tanques digamos, afuera del taller, y por una central, digamos, por una línea centralizada, viene el gas, ¿no? Viene la mezcla. Pero sí o sí tenemos obviamente que tener un regulador. ¿Un regulador para qué? Para regular ese caudal de gas que nosotros necesitamos para soldar. Ese caudal de gas del que después vamos a hablar. Quédense tranquilo que vamos a hablar de caudal, que seguramente por ahí se están preguntando qué caudal yo necesito usar. Así que bueno, sí o sí, de las dos formas, desde un cilindro, como trabajan algunos, o desde una red centralizada, tenemos que nosotros tener el control de la regulación del gas que va saliendo. Así que bueno, y lo que muestra ahí abajo es un aparatito que viene para controlar que esté saliendo la misma cantidad de litros por minuto que yo regulé, digamos, previamente en el manómetro, ¿no? En el flujómetro, en el manómetro, como lo quieran llamar. Si yo puse 10 en el manómetro, yo con eso controlo que esos 10 lleguen abajo, al aparatito, eso que también se llama flumíter, flujómetro. Nada más que es un cañito que cumple la misma función que el que tenemos en el regulador. Si yo no tengo esa misma salida ahí abajo, seguramente tengo algún problema, alguna pérdida, alguna manguera pinchada, no sé, alguna abrazadera floja de la que conduce el gas, por eso no me permite llegar. Y por más que yo vea que en el regulador estoy bien de lo que, digamos, de lo que tuviera que usar, y fijo en la soldadura y me están saliendo poros. Y obviamente por ahí tengo no sé, alguna manguerita pinchada, y yo por ahí no hacer esa prueba, empiezo al regulador a ponerle de la bolita para arriba para que me llegue lo que yo quiero.
Y ahí es donde empezamos a perder, ¿no? A perder gas. Más que nada esta recomendación es el que es su propio, digamos, maneja su propio consumo, ¿no? No es que si estamos en una empresa se lo gastamos a la empresa, ¿no? Pero lo ideal sería que nos fijemos en dónde está el problema para usar el gas correcto y obviamente que la soldadura salga mejor. Acá está lo que yo hablaba de las transferencias. Recién hablábamos ahí cuando decíamos el CO2 se usa para cortocircuito, la mezcla para el spray. Bueno, fíjense que en esta tablita que yo les puse acá, vamos a ver en qué potencia estoy y habla de un modo de transferencia, ¿no? Dice modos de transferencia. Vamos a ver qué dice. Fíjense que dice, abajo de todo dice transferencia en cortocircuito. Después dice arriba de todo, dice transferencia en spray. Y en el medio, por ahí está metidita, dice una que se llama transferencia globular, ¿no? Esos son los tres nombres que se le da a las transferencias de calor, ¿no? Porque siempre nosotros transferimos calor a la pieza. Nada más que acá se les da un nombre a las transferencias. Porque nosotros en el electrodo estamos transfiriendo calor, digamos, con la varilla transfiriendo calor a la pieza y obviamente que el material que depositamos. Acá lo mismo, y en el proceso TIC lo mismo, y en cualquier proceso de arco eléctrico de soldadura hacemos lo mismo. En la oxiacetilénica hacemos también lo mismo, transfiriendo calor a la pieza. De esa manera soldamos, pero acá se les da un nombre. Y en este caso tienen tres nombres, cortocircuito, globular y spray, dependiendo de la potencia con la que estemos soldando, ¿no? Fíjense que nos dice de 40 a 200 amperes estamos en cortocircuito y de 200 a 600 en spray. Después ahí en el medio, fíjense que divide y hay otra transferencia. Ahora vamos a hablar de cada una y por qué los nombres. Fíjense los dibujitos. Acá yo les puse unos videitos, no tienen sonido, pero es para que vean. ¿Por qué se llama? Fíjense que ahí abajo a la derecha está el dibujito, que es cortocircuito se llama, ¿por qué? Porque el alambre toca la pieza y se genera un cortocircuito. Obviamente se cierra, lo pongo de vuelta, se cierra el circuito, se genera un cortocircuito y así se deposita el material en la pieza. Y obviamente el cortocircuito es el que menor calor genera, ¿no? Ahora vamos a ver el video. El, Rulo, creo que activaste el video y no se te escuchaba. Si puedes repetir. sí, ¿yo me escucho? Ahora te escuchamos. Bueno, lo que sí hace el cortocircuito, les decía, es un ruido muy particular. Seguramente si alguien habrá probado o le habrán hablado del proceso, le habrán dicho tenés que escuchar que se haga como una abeja. Hace un sonido como si fuera una abeja y entonces seguramente le van a decir, bueno, ahí la máquina está bien regulada, porque en el proceso cuenta mucho el oído de la persona al momento de soldar con el proceso MIG-MAC. Entonces, por eso le dicen, escucha que cada cual tiene su forma, ¿no? De enseñar del sonido que le da, pero el más habitual que le dice la gente es escuchar el sonido de la abejita. Entonces van a escuchar ese zzzz. Cuando escuchan eso, entonces ahí se da cuenta que está bien regulada, que están bien regulados los dos parámetros. Ahora terminamos de explicar esto y vamos a hablar de los parámetros. Pero, perdón, ahí está. Acá está la transferencia globular, fíjense que recién veíamos. Cortocircuito, ahí abajo nos marca que es la que menor calor aporta. Después tenemos globular que está ahí en el medio, ¿no? Y vamos a pasar directamente a hablar de spray para así podemos entender la transferencia globular. Si yo no les explico el spray, no vamos a entender la transferencia globular. Y fíjense que en la transferencia spray el alambre no toca la pieza. Acá ya no se producen cortocircuitos. El alambre toca directamente la pieza, digamos, el alambre se funde directamente y se deposita el material se deposita en la pieza. Transferencia spray, lluvia, en algunos lados le dicen la lluvia. Esto es así, nosotros en el tema de la soldadura le ponemos el nombre que nosotros queremos mientras sepamos de lo que estamos hablando. Obviamente que hay nombres técnicos y después obviamente tenemos el libro nuestro, como les digo yo a los soldadores, le ponemos el nombre que nosotros queremos, mientras nos entendamos entre nosotros está perfecto.
Bueno, ahí yo estaba poniendo el video, yo lo escucho, ustedes no lo llegan a escuchar, y ahí fíjense que la temperatura cómo cambió. Bueno, vamos a ver ahora que el dibujito nos está marcando que es el que a mayor temperatura entrega, y entonces en este caso nosotros podríamos decir que el cortocircuito es el que menor calor aporta. Podemos soldar espesores finos, y en el spray lo vamos a usar cuando soldamos espesores gruesos. Obviamente que seguramente si soldamos en spray vamos a soldar con alambres obviamente mucho más gruesos. Capaz que en un cortocircuito lo que más se usa es un 0,9. En las empresas lo que más se usa para soldar es el 0,9. No, dependiendo de los espesores, no es que en todas las empresas. Capaz que uno va a decir, no, yo sueldo en tal empresa y usan 1,2. No, digo, para cuando sueldan en cortocircuito usan 0,9, y si por ahí sueldan un poco más fuerte van a usar, o espesores más gruesos van a usar un 1,2, un 1,6, y todo va a depender del espesor de lo que estén soldando, ¿no? Obviamente a mayor diámetro de alambre voy a tener mayor deposición de material. Entonces, bueno, ya vimos lo que era cortocircuito, lo que era spray. Les voy a explicar. Para spray nosotros necesitamos un gas que como mínimo tenga 80% de argón. ¿Se acuerdan que hoy hablamos que ese gas ATAL que nosotros mencionamos tiene 80% de argón y 20% de CO? O sea que ese gas, ya con ese gas nosotros podemos conseguir la transferencia spray. ¿Qué pasa si yo, qué pasa si yo no tengo ese 80% de argón y tengo CO2? Lo único que voy a conseguir es conseguir esta transferencia, la transferencia globular. No tengo un video, pero la transferencia globular es eso. Nosotros por ahí queremos con el gas CO2 llegar a una transferencia spray y no vamos a llegar nunca. Vamos a conseguir una transferencia globular que es muy parecida es muy parecida al cortocircuito. Va a ser esto, pero vamos a ver gotas mucho, digamos, la gota esa que se ve en la punta ahí redondita, bueno, vamos a ver una gota mucho más grande, el arco va a ser un poco más inestable, y obviamente las proyecciones van a ser mucho más grandes. Entonces, por eso es que existe la transferencia globular. Cuando nosotros no contamos más que con el gas CO2, no vamos a poder llegar a lograr spray, vamos a siempre estar en una transferencia globular, más baja o más alta, pero nunca vamos a llegar a ver eso que veíamos recién, que el alambre se funde y se deposita solo en la pieza, no vamos a llegar a ver nunca. Y el sonido también cambia. Recién decíamos de la abejita, bueno, el sonido spray tiene otro sonido particular. No se los voy a hacer porque se van a reír que yo estoy metido a hacer sonidos. Así que bueno, ¿querés que paremos un cachito, Joy, para hacer alguna consulta? Dale. Bueno. En términos de costos, ¿podrías hacer una comparativa entre FECAU y Mi'kmaq? En realidad eso tendríamos que verlo particularmente con cada trabajo para hacer una comparativa. Por ejemplo, la empresa lo que tiene es una planilla, un estudio que se hace que vamos a la empresa, es una planilla que hacemos conjuntamente con la empresa, con la persona que lo solicita, y controlamos los tiempos que se tardan. Digamos, por ejemplo, quiere ver qué beneficio le traería hacer una pieza con alambre tubular y él estar trabajando con alambre macizo. Nosotros tenemos que ir, y obviamente con la cooperación de él, porque tenemos que saber cuántas piezas hace por mes, cómo trabaja y demás, y nosotros lo volcamos en la planilla. Se hace un estudio. Nosotros, por ejemplo, vamos con el alambre y le decimos, bueno, nosotros vamos con el alambre y te demostramos qué te vas a ahorrar vos cuando vas a hacerlo con esto. Y ahí controlamos los tiempos, y la misma planilla, cuando le tiramos los tiempos que tardamos con el alambre tubular, inmediatamente le tira cuánto se ahorra económicamente. Por eso es por cada trabajo que se ve el resultado. Digamos, no le podría yo decir ahora, y te vas a ahorrar esto. Lo que sí le puedo llegar a decir que va a tardar muchísimo menos tiempo. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué aparece oxígeno en los gases protectores si lo que queremos es proteger las soldaduras del oxígeno? Es que sí, es que no estamos hablando del mismo oxígeno, digamos, estamos hablando del gas oxígeno y no del aire circundante, no es el mismo oxígeno que respiramos. Sería el oxígeno, el que nosotros usamos en el gas es el oxígeno industrial, es ese oxígeno que viene en el tubo azul. Comúnmente es azul el tubo de oxígeno.
pero no es el mismo oxígeno que nosotros respiramos. Bien, bueno, esas son las dos preguntas que tenemos al momento. Cuando termines el entrenamiento, hacemos las que vayan llegando durante estos minutos, ¿sí? ¿Te parece? Dale, buenísimo, Gracias. gracias, John. Bueno, acá lo que vamos a ver en esta filmina es, últimamente estoy escuchando algunos comentarios que dicen, no, con este proceso podemos soldar hacia un solo lado. En realidad con el proceso Mi'kmaq nosotros podemos soldar lo que ahí dice por arrastre o por empuje. Siempre hablando de cómo nosotros estamos parados enfrente a la pieza o a lo que vamos a soldar y esta comparativa que hacemos acá por arrastre o por empuje es porque siempre nosotros tenemos que soldar digamos, en la misma dirección como nosotros escribimos. Digamos, yo me pongo aquí a escribir en un cuaderno y voy a escribir, ya sea zurdo o sea derecho, voy a escribir en frente mío, ¿no? Digamos, no sé si se entiende. Vamos a soldar enfrente, siempre viene enfrente nuestro, porque muchos van a decir, pero ¿cómo hago? Por empuje, por arrastre, y suelda de allá, de adelante hacia atrás. No, en realidad nosotros como deberíamos soldar o como se suelda o como el que quiera pensar que en algún momento va a calificar o va a ir a calificar para tener su calificación de soldador, las probetas que le hagan hacer siempre van a estar orientadas en esta posición. Le dicen, bueno, vas a tener que hacer una probeta en tal posición, de tal manera. Y la persona pone la probeta así para soldar como soldado. Siempre decir, no, le van a decir, vos tenés que soldar así como les estoy explicando yo. Y ahí se nos va a empezar a complicar, porque por ahí, al no estar acostumbrados a soldar así, se complica un poquito soldar. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a soldar, el que quiera empezar a practicar y el que quiera empezar a practicar para calificar y trabajar en una empresa, acuérdese de eso, va a tener que soldar así como estamos hablando ahora. Cuando yo me pongo enfrente de la pieza, voy a soldar en la misma dirección, digamos, tengo que ir para el mismo lado que yo escribo. Eso sería por arrastre. Estoy tratando de ver cómo escribe el zurdo, porque el zurdo me parece que escribe al revés. Pero vamos a explicarlo de las dos maneras. Lo que me dice por arrastre, si yo soy derecho, es soldando desde mi brazo izquierdo hacia mi brazo derecho. Eso sería por arrastre. Y si soy derecho, por empuje sería desde mi brazo derecho hacia mi brazo izquierdo. Y en la persona que es zurda, si hay algún zurdo, sería por arrastre sería desde mi brazo derecho hacia mi brazo izquierdo y por empuje sería desde mi brazo izquierdo hacia mi brazo derecho. Esas son las dos metodologías. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Fíjense que dice, si yo sueldo siempre la máquina regulada, digamos, siempre la máquina con la misma regulación, ¿no? No es que cambio la regulación de la máquina. Con la misma regulación de la máquina, soldando por arrastre, voy a conseguir un poco más de penetración. Digamos, voy a tener más penetración. Y con la metodología por empuje voy a cubrir junta más amplia, voy a tener un poco menos de penetración. Y fíjense que dice usado en aplicaciones tales como aluminio y en cortocircuito, el tema de usar el empuje. Por eso debe ser que en muchos lados dicen, no, esta solamente solda por empuje, por arrastre no suelda, como el electrodo o algo así. Pero la realidad es que podemos soldar para cualquier orientación que nosotros pretendamos soldar. Pero para que sepan esto, ¿qué diferencia hay con la máquina de la misma regulación si yo sueldo hacia atrás o si sueldo hacia adelante? Acá fíjense que hablamos de stick out. Stick out es si se acuerdan después la palabrita, no importa y no importa. Nosotros lo que tenemos que acordar es eso, la distancia entre el tubo, el contacto y la pieza. Fíjense abajo, me recomienda de 10 a 15 veces el diámetro del alambre. Si estoy usando un alambre de 1 milímetro, entre 1 centímetro y 1,5 centímetros. Estas tablas son como para que nosotros nos orientemos cuál es la distancia, porque hay muchas personas que por ahí acostumbrados al electrodo revestido usan muy poca distancia hacia la pieza y es perjudicial para la soldadura. Por ahí están muy cerquita, por ahí no sé si algunos de los participantes habrán visto que se ensucia mucho la tobera, esa protección que tiene el gas, y entonces es por ahí por no usar una distancia recomendada. Pero en realidad lo más importante que nosotros debemos saber que depende de la potencia a la que estemos soldando, es la distancia que yo tengo que mantener a la pieza. ¿Por qué es esto? Porque si yo estoy soldando seguramente en un cortocircuito bajo,
no va a ser la misma distancia que si yo estoy soldando en un spray como el que muestra acá la imagen. Fíjense que la imagen habla de 330 amperes, 280, 240. Y en realidad estamos en esa potencia de 330, 29 volts, estamos hablando de, después acuérdense la tablita o si la anotaron o si la tienen por ahí presente o si la puedo ir a no sé, hacer alguna captura de pantalla. Me habla de un spray que va de 200 a 600 amperes y en 329 volts estamos hablando de una transferencia por spray. Entonces ahí nosotros tendríamos que ir un poco más lejos. Eh, Así que yo, bueno, la recomendación mía obviamente depende de la potencia, es la distancia. Si estamos soldando más bajo podemos ir más cerca, si estamos soldando mucho más fuerte vamos a ir un poco más lejos. ¿Eso para qué también es? Para proteger la tobera y para proteger el pico de contacto. Y obviamente que si nosotros, ahora vamos a hablar de la regulación del gas, vamos a tener menos cantidad de gas o más cantidad de gas, depende de la potencia también. Así que bueno, hasta el gas, nosotros ya sabemos, porque lo hablamos recién, que es cortocircuito y que es arco spray. Y ahí lo que nos recomienda es de 10 a 15 litros por minuto en la transferencia de cortocircuito y de 15 a 25 litros por minuto en spray. Voy a hacer una aclaración porque por ahí hay mucha gente que está mirando y tiene un equipo chico, tiene un equipo por ahí de 200 amperes. Esto es una recomendación acuérdense las potencias de las que estamos hablando 200, 400, 600 amperes, perdón. Para los equipos chiquitos de 200 amperes, como el que yo también tengo acá en casa, no es necesario que nos guiemos por esta regulación de gas, porque si no nos va a durar muy poquito el tubo de gas a nosotros en casa. Lo que sí deberíamos tener en cuenta que para ese tipo, porque nosotros nos vamos a soldar a esto que nos decía así, 200, 180 amperes, nosotros cuando usemos nuestros equipos en casa, seguramente vamos a usar la mitad de esa potencia para hacer los trabajos que hacemos de herrería. Vamos a usar seguramente, no sé, 100 amperes, 80, 90, dependiendo de lo que estemos soldando, 50, no sé, cuando reparamos alguna silla. Entonces, siempre la recomendación que yo les doy, aparte, para los que usamos ese tipo de equipo, y entre 6 y 8 litros va a estar bien, dependiendo de cómo sea su taller, ¿no? Si tenemos por ahí mucho viento que nos barra, y sí, por ahí capaz que les digo, bueno, usen 10 litros, 12, depende obviamente de lo que estén, del lugar o la cantidad de viento que les corra. Pero a los que estamos trabajando en un taller adentro, no es necesario que nos guiemos por estos 10, 15, 15, 25, porque es una locura. Si nosotros nos manejamos con eso, les puedo llegar a asegurar que nos dura un día el tubo y después me van a querer matar a mí. Por las dudas no le voy a pasar la dirección de casa, pero me van a querer matar a mí cuando usen estas regulaciones en los equipos más chicos y el tubo les va a durar nada. Entonces mi recomendación entre 6 y 8 litros, si nos manejamos adentro de un taller va a estar bien. Yo creo que busquen el 6, 7 litros, va a estar perfecto. Se van a dar cuenta por el ruido que hace la soldadura y por cómo queda la terminación. Y van a decir, bueno, sí, no hace falta que le ponga 15 litros. Bueno, esa es una recomendación que les doy para que no vayan a gastar gas de más. Porque el gas de protección, a medida que aumenta la potencia, aumenta la cantidad de gas porque aumenta la velocidad del alambre y aumenta la velocidad de soldadura. Entonces nosotros necesitamos más gas, digamos, que vaya más rápido el gas saliendo y que nos vaya protegiendo la soldadura, como dijimos hoy. ¿Se acuerdan que dijimos protegerlo del oxígeno que respiramos, ¿no? Recién uno de los chicos decía por qué tenemos oxígeno en la soldadura, pero son dos oxígenos diferentes. Uno es el oxígeno industrial, que es el que viene adentro del tubo, y otro es el oxígeno el que respiramos. Hago de vuelta la aclaración por las dudas para que no haya confusiones. Voy a hacer una explicación que me doy cuenta que no la tengo acá en la presentación, pero quiero explicarlas porque por ahí la están esperando. No consultaron, eh, pero yo no expliqué, me doy cuenta que no expliqué. Yo traté de hacerlo lo más cortita para que entrara en una hora y saqué la parte en donde explico la regulación de los parámetros. Eso no hablamos. Nosotros en el proceso MICMAC tenemos dos regulaciones: el voltaje y el amperaje. El amperaje, cuando nosotros hablamos de amperaje, estamos hablando de la velocidad del alambre. Si nosotros decimos, estas tienen, en realidad está al revés, yo la puse al revés.
las maquinitas tienen la velocidad del alambre que está identificada son 2 rodillitos por un alambre que pasa por el medio y la otra con una B corta que es el voltaje. Si nosotros movemos la perilla que modifica la velocidad del alambre, estamos dando menos metros por minuto o más metros por minuto. Y si hablamos de velocidad de alambre y metros por minuto, estamos hablando de amperaje. Y si hablamos de velocidad de alambre y amperaje, estamos hablando de penetración. O sea que todo eso hacemos cuando modificamos el alambre. Yo le doy más alambre, le estoy dando más amperes y le estoy dando más penetración. Y cuando nosotros hablamos del voltaje, ¿el voltaje qué es? La tensión que va a salir a fundir esa velocidad del alambre. Entonces nosotros siempre tenemos que ir de la mano con la velocidad del alambre y el voltaje. Calculo que alguna vez el que ha probado, o el que por ahí capaz que alguno ya sabe soldar, o el que vio cómo soldaban, nosotros si tenemos tenemos desequilibradas las regulaciones, si tenemos mucho voltaje, a veces es malo, porque he escuchado muchas veces que por ahí le dieron mucho voltaje, que es lo que funde el alambre, y ¿qué pasa? El voltaje, la tensión salió a fundir, como no se encontró con el alambre, nos terminó fundiendo el pico. O sea que la recomendación mía cuando van a regular la máquina, no pongan muy fuerte el voltaje y muy bajo el alambre. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Va a pasar eso, va a salir la tensión y cuando no encuentre qué fundir, va a fundir el pico y se les va a fundir el pico. Es preferible que pongan, digamos, pongan mucho más metros de alambre y pongan un voltaje, no sé. Yo generalmente recomiendo, si estamos hablando de los equipos, estos chiquitos que decíamos recién para herrería, yo siempre le digo 16, 17 volt, está bien. Y de ahí buscar la velocidad del alambre. En los equipos grandes seguramente vamos a usar 20, 19, 20 volt y ahí también vamos a buscar la velocidad del alambre. Entonces si arrancamos, los equipos chicos arrancamos con 16 y pongo alta la velocidad del alambre. Lo máximo que puede llegar a pasar es que el alambre no se funda bien y zapatee, como le decimos nosotros en la soldadura. El alambre va a zapatear y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando el alambre rebota mucho en la pieza, le falta tensión. O subo la tensión o bajo el alambre, dependiendo de qué, del metal base que esté soldando, del espesor del material base que esté soldando. Entonces yo o bajo el alambre o subo la tensión, pero siempre va todo de la mano. Nosotros vamos a soldar en cortocircuito, vamos a estar acá. Vamos a soldar en cortocircuito más alto, vamos a estar acá. Sueldo en cortocircuito mucho más alto acá. Paso a spray, estoy acá. Pero fíjense que siempre va todo de la mano. Siempre todas las regulaciones van de la mano. Así que bueno, eso es lo que no les había dicho del tema de las regulaciones. Así que ya saben que yo a veces les doy como consejos a las maquinitas chiquitas que suelen venir del 1 al 10 y del 1 al 10 las 12 escalas. Fíjense si poniendo en 1 y 1 pueden arrancar y de ahí empiezan con la regulación fina. Generalmente es un poquito más la del voltaje. Si yo puse 1 puse la perilla 1 en la velocidad del alambre, seguramente en el voltaje va a ser 1,5. Y después obviamente en los equipos más grandes, en donde hablamos de este cortocircuito, de este spray, de todas estas regulaciones, ahí nosotros ya nos tenemos que orientar con esa tabla que vimos recién. Bueno, yo sé que en 19, como le dije recién, en 19 y capaz que no sé, 120, 130 amperes, estoy en un cortocircuito. Y después quiero hablar del proceso de la transferencia spray y capaz que estoy en un 30 volt y 300 amperes. Eso más o menos para que se guíen qué es lo que tienen que conseguir para soldar en cortocircuito y soldar en spray. Y después va en el oído de ustedes, ¿no? Va mucho en el oído en esto. Escuchar los ruiditos. Acá puse como ejemplo lo que son los equipos que nosotros tenemos como MICMAC. Algunos de los equipos, ¿no? De los más chiquitos. Acá llegamos hasta 250 amperes nada más. Fíjense que aparece la Conarco MIC 160, la Conarco MIC 200, son equipos de 160 y 200 amperes. Uno viene con el proceso MICMAC y electrodos revestidos, que es ese que se ve en la foto de la izquierda arriba. El 200 IG2 es el que viene para los 3 procesos, no está la foto ahí. Viene para los 3 procesos, para electrodo MICMAC y opcional de TIC. Trae paneles digitales, bueno, trae otras cosas más, otras funciones más. Este equipo los dos son monofásicos, son equipos inverter. Y después tenemos, bueno, la que figura ahí como CADI-MIC. La CADI-MIC es un equipo también monofásico de 200 amperes, suelda solo el MICMAC. Es otra tecnología, es un equipo que viene de Polonia, ¿no? Es un equipo polaco.
tiene una función que se llama QSET, que compensa, ¿se acuerda que recién hablábamos del esticado, la distancia entre el tubo de contacto y la pieza? Bueno, si nosotros modificamos eso en la soldadura, se nos van a ir modificando los parámetros, como veíamos ahí en el dibujito. Esta máquina lo que tiene es eso, nos va compensando esa distancia y se va autorregulando para que el cordón siempre sea parejo. Y obviamente, bueno, es otra tecnología. Después la que dice ahí Compact Mic 215, es un equipo también, digamos, de 200 amperes, similar a la Conarco Mic 200, pero bueno, lo que tiene es que viene así en ese formato, podemos usar rollo de 18 kilos, en los dos equipos en la que tenemos arriba solamente hasta 5 kilos, en la máquina de abajo hasta 18 kilos, trae torcha euroconector, bueno, tiene varias modificaciones para obviamente para beneficio nuestro, para, digamos, cuando nosotros compramos un rollo de 18 kilos, vamos a suponer el alambre cobreado, me sale mucho más barato el kilo de alambre que comprando un rollo de 5 kilos. Entonces ahí también economizamos dinero. Y después los dos de abajo son dos equipos de 250 amperes, y la diferencia que tenemos entre la Smashwell y la 266 y la 300 es que la Smashwell 266 es un equipo que es tipo rectificador, viene con bobinado, ¿no? Viene con bobinado de cobre, es un equipo mucho más pesado, más rústico, y después la Smashwell 300 es un equipo inverter. Y fíjense que la Smashwell 266 tiene 250 amperes. Bueno, ahí les puse el factor de trabajo, en realidad lo puse para mi ayuda a memoria. Fíjense que dice 250 amperes al 35% y la Smashwell 300 dice 250 amperes al 60%. Digamos, mucho mejor el factor de trabajo del equipo inverter que de la que es tipo bobinado. Y fíjese al 100%, que es la corriente que nosotros podemos usar todo el día, 150 me dice la 266 y 192 me dice la que es inverter, la Smashwell 300. Y la Smashwell 300, aparte de soldar en el proceso MICMA, podemos soldar con electrodos revestidos. Y ahí también me dice a cuánto puedo usarlo yo en el proceso de electrodos revestidos. Fíjese que dice 154 amperes al 100%. Es un montón para usar con electrodos, no sé si está de 5 milímetros todo el día. Así que bueno, esas son las diferencias. Y las dos tienen 250 amperes, pero obviamente que cambia la tecnología. Así que bueno, esos son algunos de los equipos. Después tenemos de ahí para arriba, tenemos equipos de 300 amperes, de 400, de 500, 600. Hay equipos para el trabajo que se necesite. Equipos sinérgicos, equipos con arco pulsado, equipos que vienen preparados para soldar aluminio. Hay de todo, de todo. Así que bueno. Acá llegamos al momento, si quieren hacer alguna otra consulta, Joy. Bueno, Rulo, gracias por toda la información, por la explicación. Tenemos algunas consultas por acá, así que vamos a ir respondiendo. Luis consulta, para poder realizar una transferencia globular, ¿cuál es el gas adecuado? Bueno, sí, en realidad la transferencia globular se va a conseguir o se nos va a dar o la vamos a encontrar cuando usamos el gas CO2, el anhídrido carbónico. En realidad nosotros no recomendamos que usen esa transferencia globular. Nosotros recomendamos que suelden en cortocircuito y si están soldando espesores más gruesos, que suelden en transferencia spray. Entonces ahí van a tener que usar el gas ATAL, ¿no? El ATAL, les digo ATAL porque es el nombre que usamos todos en la jerga, como dicen, que es 80% de argón y 20% de CO2. O sea que nosotros no recomendamos que se use la transferencia globular, pero se va a conseguir la transferencia globular cuando yo tenga un gas CO2 y quiera subir los parámetros a querer, porque por ahí nos acordamos, bueno, yo me acuerdo que en la capacitación que vi decía que en 30 volt y en 300 amperes estaba en transferencia spray. Quiero conseguir eso y no lo voy a lograr por el gas CO2. Siempre lo que voy a lograr va a ser una transferencia globular. Bien, siguiente consulta. ¿Qué soldadura es más estética, por arrastre o por empuje? Y eso es me parece muy particular de cada soldador. Yo, por ejemplo, yo aprendí a soldar por empuje y me defiendo muy bien por empuje. Y después cuando soldo por arrastre, la estética es peor. Digamos, no es tan linda la estética como cuando yo sueldo por empuje. Yo creo que por ahí más a lo que va es que es más fácil soldar por arrastre que por empuje.
Es más fácil soldar por arrastre que por empuje, es más fácil soldar vertical descendente que vertical ascendente. Entonces por ahí capaz que soldando por arrastre o de arriba hacia abajo cuando soldamos en vertical les va a quedar más estético, pero siempre tener en cuenta que cuando soldamos vertical ascendente por ahí depositamos menos material que si soldamos vertical ascendente. Tener en cuenta el trabajo a hacer. Pero nunca, para mí nunca hay en la soldadura es muy relativo todo. Y muy relativo a la persona que está soldando. Porque, por ejemplo, allá en ESAP, yo voy a hablar de Javier, que es uno de los técnicos más especializados ahí en ESAP, y con Javier siempre tenemos eso, que hacemos las pruebas los dos juntos, porque él se acostumbró a soldar por arrastre. Entonces hacemos siempre en conjunto las pruebas para hacer, bueno, yo sueldo mejor por arrastre, yo sueldo mejor por empuje. Bueno, hagamos todas las pruebas juntos y abarcamos muchos más para ver muchos mejores resultados. Pero tiene mucho que ver la persona también. Bien, consultan si el rollo para FECAU es más costoso que los rollos de GEMAU. En realidad, sí. Al momento de decir, me paro enfrente del mostrador y lo compro. El tema es que lo más valioso en el proceso es el tiempo la hora hombre. Entonces ahí es donde vamos a ver la diferencia. En el mostrador no vamos a ver la diferencia, sino que vamos a ver que es más costoso un rollo de alambre tubular que un alambre macizo, pero nos va a resultar más beneficioso al momento del tiempo. Y obviamente que después voy a hacer las cosas en menor tiempo, las voy a poder cobrar por ahí un poco menos y voy a poder hacer el doble. Es lo mismo que pasa con el electrodo revestido y el alambre. Entonces dice, sí, pero 1 kilo de alambre me sale tanto y 1 kilo de electrodo me sale menos, es mucho más económico, te conviene hacer electrodo. El tema es que cuando yo me pongo a trabajar y empiezo a ver el tiempo que tardo con el electrodo y el tiempo que tardo con el alambre, ahí me doy cuenta. Pero el tema es ese, si vamos al mostrador sí va a ser más caro. Es más caro un alambre tubular que un alambre macizo. Bien, por acá nos dicen, tengo una máquina que tiene una opción 2T y otra 4T. ¿Qué diferencia tiene una de la otra y para qué se usa cada opción? Bueno, cuando hablamos del 2T y 4T ya sea en el proceso MIG-MAG o en el proceso TIC, que también lo vamos a encontrar, está hablando de la forma en que yo voy a no arrancar el arco, sino cómo voy a manejar el arco. Y está hablando del gatillo, cómo voy a manejar el arco desde el gatillo. Cuando yo pongo la opción 2T, yo agarro, voy a apretar el botón de la torcha y voy a soldar. Cuando quiero cortar el arco, suelto el gatillo. Esos serían los dos tiempos, apretar el gatillo y soltar el gatillo. Cuando yo quiero no tener todo el tiempo apretando el gatillo, voy a usar la función 4T, que también le suelen decir el automático, porque en realidad en los procesos automatizados se usa la función 4T. O sea que los primeros dos tiempos, en el 4 tiempos, serían presiono el gatillo y lo suelto. Cuando yo lo suelto, ahí se genera el arco y ahí recién empiezo a soldar. O sea, puedo soldar sin la necesidad de tener el dedo sobre el botón. Cuando yo quiero cortar el arco es lo mismo, presiono de vuelta el gatillo y lo suelto. Y ahí recién se va a cortar el arco. Es como el 4 tiempos sería como nosotros usamos la lapicera. Yo agarro, presiono y suelto la lapicera, escribo y cuando termino de usarla, la vuelvo a sacar. Esas serían las diferencias. ¿Y cuándo lo voy a usar? Cuando el 4T muchas veces se usa, digamos, no muchas veces, la mayoría de las veces se usa para automatizar el proceso, para cuando sueldan con algún carrito que se maneja solo, presionan eso, arrancan y el carrito hace el trabajo. Y en muchos de los casos también lo usan las personas que están toda una jornada soldando y estar presionando todo el día el gatillo les hace, digamos, cansar muchísimo más el brazo y por ahí traer a futuros problemas de alguna tendinitis o algo por el estilo. Usan el 4T para trabajar mucho más cómodo. Bien, consultan si hay alguna tabla básica de regulaciones en relación a velocidad de alambre y voltaje, según lo que vamos a soldar. Están pidiendo algún ejemplo para trabajo en herrería. Sí, en realidad no hay muchas tablas. Nosotros ahí en la página de SAP hay un catálogo de consumibles. Creo que, si no me equivoco, es el catálogo de bolsillo.
es el que habla de los consumibles y las regulaciones. En realidad lo que ahí se pone son los parámetros en los que sueldan los consumibles. Después no hay un parámetro relacionado con cada espesor. Pero bueno, sí puede ser. Yo a veces recomiendo, cuando me hacen alguna consulta o me hablan por ahí por privado y me dicen qué es lo que están haciendo, ahí sí me es más fácil aconsejarle. Porque también hay que ver cada máquina, cómo son las regulaciones, no cómo son las regulaciones, sino cómo son las perillas, cómo viene presentada la máquina. Si tiene para ver las regulaciones, por ahí capaz que no tiene un display, yo le digo, y para hacer herrería, capaz que con 16 volt vas a andar bien. Y la persona dice, pero no tengo un lector, no tengo un display para ver la lectura. Entonces ahí tenemos que ver específicamente la máquina de qué regulación, pero podría ser, no sé, porque todo depende del espesor. Pero en herrería, yo también he hecho herrería acá en casa y puedo soldar caños estructurales que tengo 1,2, 1,6 de pared, y puedo soldar planchuelas que tienen 3,16, un cuarto. Son diferentes las regulaciones. Lo que sí se puede llegar a buscar es una regulación para lo más grueso, por ejemplo, no sé, 3,16, no me acuerdo qué medida es la planchura perforada, o las barras de media pulgada, y después ponernos cancheros para con la misma regulación soldar lo que es estructurales. Eh, pero podría ser, no sé, 16 volt y 80, 90 amperes. No me gusta mucho tirar regulaciones así porque cada uno tiene su regulación, cada trabajo tiene su regulación. Yo les ofrezco a cada uno que se quiera comunicar conmigo y les doy una mano a cada uno, no tengo ningún problema. Vemos en particular cada trabajo. Bien, yo ahí estoy dejando en el tablero el mail de Raúl para que le puedan contactar directamente, porque siempre tratamos de dar respuestas técnicas en base a las necesidades que tienen, pero la realidad es que cada caso es muy puntual y muy particular, y Sí. si quieren entrar en contacto con él les va a poder dar una respuesta a medida en base a lo que ustedes están soldando específicamente. Vamos a la siguiente consulta, ¿te parece? Sí. Preguntan si en la mezcla de gas es importante la cantidad de gas inerte para lograr una transferencia en spray, y qué porcentaje es recomendado. Sí, lo que decíamos recién, como mínimo sí es importantísimo porque hay muchas veces que por ahí no cumplen con esa proporción y no pueden llegar a la transferencia spray. Cuando digo no cumplen es por ahí la persona que se encarga de cargar el gas o donde nosotros cargamos el gas. Obviamente el argón es más caro que el CO2 y por ahí, bueno, pone un poquito más de CO2 para que le resulte más económico al que está cargando, pero no va a ser beneficioso para el que lo está recibiendo. Así que como mínimo tiene que tener 80% de argón, que es el gas atal, el más conocido, es 80% de argón y 20% de CO2. Pero después de eso vienen diferentes mezclas. Capaz que viene una que es 75-25, hay de todo, 92 de argón y 8% de CO2. Depende de lo que yo necesite hacer, digamos, puedo cambiar esa mezcla. Pero como mínimo tiene que tener un 80% de argón para que se genere esa transferencia spray y para yo escuchar ese ruidito que dijimos que... Después, si quieren, contáctense conmigo, les paso el video para que escuchen el ruidito. Así no se los hago yo, porque si no van a decir que soy, no sé, Mac Panton haciendo ruidos. Siempre, Bien, siempre hago muchos ruidos, pero es para que después lo escuchen y digan, ah, bueno, era como decía este que hacía ruido. Bueno, sí, es parecido al ruido. bueno, a ver, Pablo consulta si se recomienda usar gas con el alambre tubular flux. No. Bueno, el alambre flux, ayer tuve una conversación con un colega acerca del tema del alambre flux. Nosotros al que le decimos alambre flux es al alambre, yo les voy a decir, acuérdense la denominación por norma, ¿no? La nomenclatura por norma es 71T11. ¿Se acuerdan? Hoy veíamos el alambre tubular que decía 71T1. Bueno, el que nosotros llamamos flux es 71T11, ¿no? Y ese es un alambre tubular con fundente por dentro y que la característica es que suelda sin gas, ¿no? Porque
porque el fabricante lo realizó así, ¿no? Es por norma, ¿no? Y no necesitamos gas de protección, o sea que si le ponemos un gas de protección es innecesario. ¿Que va a funcionar igual? Sí, capaz que funciona igual. Va a funcionar igual el alambre, nada más que bueno, le estamos sumando gas. Nosotros adentro de ese alambre tenemos lo que el electrodo en el revestimiento. Ese fundente que va por dentro está generando la campana gaseosa al momento de soldar y está protegiendo la soldadura. O sea que sumarle gas sería innecesario. Y ese, digamos, ese alambre, el que nosotros llamamos flux, ¿no? Por eso dije el 71T11, para que no nos confundamos, porque los alambres tubulares por dentro llevan un flux, un fundente también. Entonces decimos, todos los tubulares son flux. En realidad, el que en este momento la gente le está llamando flux es el que suelda sin gas. Y suelda en polaridad directa, digamos. Nosotros tenemos que invertir la polaridad, poner la masa en el positivo y la torcha conectada al negativo. Hay equipos que vienen preparados para hacer esa inversión, equipo que no viene preparado se puede soldar, pero hay que hacer alguna modificación. Bien. Daniel Calderón consulta, en cuanto a la transferencia de calor, spray, ¿el cordón de soldadura tendría una menor o mayor resistencia a esfuerzos deflectores y cortantes? En realidad, que bueno, con nosotros con la transferencia spray, a los valores de corriente que estamos trabajando, lo que tendríamos, en realidad tendríamos más resistencia por el hecho de que vamos a tener más penetración. Ahí sí tendríamos por ahí más resistencia, ¿no? En el momento de pensar en una soldadura. Como nosotros dijimos, lo lógico sería, como lo hablamos con el electrodo, transferencias o corrientes bajas, espesores finos, corrientes altas, espesores gruesos. En la mayoría de los casos se da, en algunos casos en particulares, capaz que sueldan con transferencia spray y chapas de 2 milímetros. Ahí lo que están consiguiendo es mucha más velocidad y mucha más penetración. Y obviamente van a tener más resistencia. Bien. Freddy consulta, en el equipo con arco MIG, que es el más pequeño, ¿cómo se instala el alambre? En ese equipito, bueno, obviamente vamos a poder usar rollos de hasta 5 kilos, como dijimos. Traen un sistema que trae solamente lo único que tenemos que hacer es desenroscar trae una tuerquita de plástico, metálica por dentro, de plástico por fuera, trae un resorte y una tapita que después es la que va a ir del lado de afuera. Tenemos que colocar el rollo, digamos, lo primero que tenemos que fijar es que el rollo esté, el alambre mirando o saliendo hacia abajo, que es lo que va a enganchar. Nosotros tenemos que pasar antes de la torcha, va a pasar por donde tracciona el alambre. O sea que lo más importante es que nos fijemos que cuando lo pongamos al rollo, el rollo, digamos, cuando gire salga hacia abajo, para no tener ningún inconveniente. Así que lo vamos a poner girando hacia abajo, digamos, y después lo vamos a hacer pasar por ahí. Va a haber un tubito antes de los rodillos, va a pasar por ahí y después directamente ya sale a la torcha. Y después, obviamente, consejo, bueno, no excedernos con la presión de los rodillos, ¿no? Cuando lo vaya cuando empiece a trabajar, que no apriete demasiado la regulación, de que no apriete demasiado los rodillos. Bien, consultan, ¿en un recipiente a presión es recomendado aplicar GEMAU? En realidad, lo que se suele usar es FECAU en los recipientes a presión, no tanto GEMAU. El GEMAU no se usa mucho en ese tipo de trabajos. Sí, por ahí en un recipiente a presión lo que suelen usar es, por ahí capaz que se hace una primera pasada con el proceso TIG y después con FECAU, con alambres tubulares. Bien, vamos a las últimas 3, que ya estamos casi sobre un ratito excedidos de la hora. Pablo consulta, cuando levanto la torcha queda una pequeña llama utilizando flux, ¿es normal? ¿Cómo, perdón? Cuando levanto la torcha queda una pequeña llama utilizando flux, ¿es normal? Habría que ver a qué le llama, no sé si es... y es por ahí está hablando de la pelota que le queda una pelota incandescente.
que sea normal, que no, porque, digamos, nosotros cuando trabajamos en cualquiera de los procesos, si no estoy haciendo algo en donde me tengo que quedar, nosotros generalmente terminamos de soldar y salimos, ¿no? Termino de soldar y saco la torcha, la apoyo en la mesa, porque en realidad lo que nosotros deberíamos hacer por el proceso como es termino de soldar y me quedo en el lugar, entonces ese gas, va a seguir saliendo un gas de la torcha, va a enfriar el final de ese cordón de soldadura. Ese sería el proceso correcto, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros terminamos de soldar y salimos. Por eso es normal por ahí que quede una punta incandescente o que quede, no sé, la punta del alambre contaminado. Pero eso es normal por cómo nosotros trabajamos justamente en el proceso MIG-MAC. Por ahí en el proceso TIC, el que suelda TIC sí se queda al final, espera que termine de salir el gas, que se proteja al final del cordón de soldadura, que no se me contamine ese alambre, pero generalmente nosotros en MIG-MAC terminamos soldar y sacamos la torcha. Bien, Rulo, consultan para soldar acero inoxidable, ¿se debe usar argón puro o mezcla? Ya que con mezcla es más estable que con argón. Gracias. Sí, en realidad hay muchos lugares que utilizan el argón como gas de protección al momento de soldar inoxidable, porque suele suceder que hay muchas empresas que sueldan con TIC inoxidable y obviamente que el gas que predomina en esa empresa es el argón. Entonces después si tienen que hacer alguna soldadura con MIG porque quieren hacer por ahí más productivo, más rápido, y le meten el mismo argón. Por eso hay muchos recomiendan soldar con inoxidable y usar argón. Pero en realidad los gases eran los que veíamos recién ahí en la tabla. El que viene con un 2% de oxígeno o el que viene con un 2% de CO2. Esos serían los ideales. Yo siempre digo el gas ideal. Después vamos a escuchar, obviamente, que cada uno tiene su forma de trabajar. Pero lo que nosotros veíamos ahí en la tablita era el 98% de argón y 2% de oxígeno sería lo ideal para inoxidable, para alambres de inoxidable, y el 98% de argón y 2% de CO2 para algunos casos, ¿no? Decíamos, ¿no? Para cuando yo no necesito que quede tan bien, no tan bien, sino que no me importa si tiene alguna contaminación la soldadura o me queda un poco más oscura. Bien, consultan, tengo una MIG-MAC y no logro que queden las soldaduras chatas. ¿Qué puede estar pasando? Pueden estar pasando dos cosas. O que esté mal regulada, es decir, cuando queda muy amontonada es porque tengo mucho alambre, o puede ser por la técnica. Si quiere, nos ponemos en contacto y lo vemos, particularmente porque hay que ver qué está haciendo. Bien, y la última consulta es, están diciendo que la torcha es la misma para soldar hierro que para otros materiales. En realidad se recomienda para acero al carbono o acero inoxidable, digamos, sí, la torcha es la misma, ¿no? Voy a dar las recomendaciones para soldar un material y para soldar otro. Para soldar acero inoxidable o acero al carbono podemos usar exactamente lo mismo, la misma torcha, los mismos rodillos, el mismo liner que va por dentro de la torcha. Si voy a soldar aluminio, ahí ya, bueno, ahí cambia. El liner que va por dentro, digamos, esa tripa o ese freno de bicicleta, como quieran llamar, que va por dentro de la torcha, debería ser de teflón para evitar rozamientos. Y los rodillos tienen que cambiar para aluminio. En el caso de acero inoxidable, acero al carbono, los rodillos, el dibujo que tiene el rodillo por donde va pasando el alambre es en B y para aluminio es en U. Eso es la recomendación. La torcha sí, obviamente, la torcha es la misma, nada más que bueno, para aluminio se recomienda que sea lo más corta posible. Ok. Bueno, estas fueron las preguntas de hoy. Gracias, Rulo, por todas las informaciones que nos brindaste en el día de hoy. Yo por mi parte agradecer a todos los que participaron, invitarlos a los próximos webinars de esta semana. Hoy a la tarde tenemos uno sobre mecanización del proceso GEMAU y más tarde tenemos un vivo en Instagram con Ramiro sobre buenas prácticas en soldadura TIG.
Y también invitarlos a que se descarguen el documento de las 20 tendencias en soldadura y corte, que como ya comentamos en otros webinars, es un documento que realizamos con los gerentes de producto regional. Es un documento digital que pueden descargar de forma gratuita ingresando a esap.com. Rulo, ¿algo más para agregar antes de finalizar? Bueno, no, que les agradezco a todos a los que participaron. Como ya les dije, quédense en contacto. Al que necesite ver en particular algún trabajo, porque por ahí la respuesta que le dimos no era digamos, no le solucionó su problema. Eh, entonces, bueno, que se pongan en contacto con nosotros, que se pongan en contacto conmigo y vemos cada caso en particular. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Rulo, y que tengan un buen día. Bueno, gracias chicos, abrazos.